Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a este nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, pues charlamos, dialogamos, discutimos sobre los temas más importantes en la agenda pública del país y de Tamaulipas. A mi derecha, Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, un gusto saludarte de nuevo. Maestro Huerta también. Y hoy nos falta nuestro cuarto integrante. Es correcto, un saludo para Pedro Alfonso García, que hoy no pudo acompañarnos. A mi izquierda, Arnoldo Huerta. Miguel, Mario, pues la izquierda moderada falta, como él se autodefinió. Y luego decía que yo soy el que falto. Sí, no, pero bueno, aquí estamos tratando de comentar y platicar dos, tres cosas que están pasando al día, ¿no? La última vez que estuvimos en esta mesa decíamos que seguramente la próxima vez que nos encontráramos ya iba a estar aprobada la reforma judicial, y dicho y hecho, ocurrió. La verdad es que tampoco había que ser un genio para decirlo. No, sí. Se veía venir. Sí. Hasta ayer por la noche había 21 congresos estatales que la habían aprobado, incluido Tamaulipas, lo cual, permite ya que sea promulgada. Una primera impresión de todo este lapso pues histórico para el país que vivimos en los últimos días, Mario. Claro, mira Miguel, maestro Huerta, yo creo que este ha sido un tema de gran calado para la política nacional y créeme que del mundo, porque estamos proponiendo un proceso de selección de jueces que es inédito en la justicia mundial, ¿verdad? Si vemos varios casos de intento fracasado en diferentes países, dice que en Bolivia que no ha funcionado muy bien, que en Japón hay unos jueces que se nombran de manera democrática, en Estados Unidos también algunos estados tienen diferentes jueces que son nombrados de manera democrática. Aquí en México pues va a ser un caso totalmente nuevo en el mundo, un modelo que si funciona pues se podría replicar en otras partes, pero también existe la posibilidad de que no funcione. Todo esto lo vivimos en el término de un sexenio de cambio, en un sexenio que cambia la realidad política que vivía México, que vivía el país. Es después de una elección en la que el partido en el poder gana con amplio margen en ambas cámaras, los congresos estatales, el Congreso Federal, el Senado, la Presidencia de la República, las gubernaturas, las alcaldías y demás, por lo que hay muchos temas que están en el punto fino en cuanto a hasta dónde es una democracia, un gobierno de mayorías, o hasta dónde es ya propio del autoritarismo, y todo eso está en juego y ahorita lo platicaremos más a fondo, ¿verdad? La oposición trae un concepto ahora en boga que a mí me causa un poco de gracia, que es la dictadura de las mayorías. La dictadura de las mayorías, hazme el favor. Pero bueno, ahorita lo discutiremos. Seguiremos hablando de eso, sí. A ver, Arnoldo, una primera impresión. Pues ya se había oído anteriormente, alguna vez se terminó, ¿no? La dictadura democrática o la democracia, no sé cómo se diría. Pues es el gobierno de las masas, de las mayorías. O sea, es natural una democracia. De hecho, la democracia perfecta así es. Que evidentemente la absoluta mayoría de un poder pues conlleva una decisión más unilateral, por así decirlo. Pero al final es la esencia del pueblo la que la eligió. O sea, era algo que ya lo platicamos la vez pasada, como decíamos hace rato, nos reíamos de brujos, pues no, pues era algo claro. tan previsible que dijimos que iba a ser así cualquier persona. Y que además fue un tema de campaña, es decir, la alianza de la 4T dijo queremos ganar, queremos el plan C porque queremos reformar el poder judicial. Ellos se armaron técnicamente para que no fuera una coalición formal. Sí. Y en aquel momento la gente se reía, decía no lo van a lograr, pues ahí está, ahí pasó. Tan se vio mal la oposición, hasta el propio Poder Judicial desde mi punto de vista, que hasta apenas ayer antier la ministra Norma Piña presenta una propuesta de reforma alterna a la que se había presentado desde el 5 de febrero. No estaban ni siquiera preparados. La propuesta de la ministra... Estaban demasiado sobrados, confiados, cosa que no estaba diferente a la realidad. La propuesta, no sé si ya la vieron, trae 66... la propuesta de la reforma de la ministra Piña trae 66 propuestas de cambio, los cuales no tocan ni siquiera la Suprema Corte, solo cambios en las fiscalías, cambios en la Procuración de Justicia, ciertos temas que ni al caso al fondo del tema que trata de tomar esta reforma del Poder Judicial. A ver, ya hemos platicado mucho del fondo de esta reforma. Digamos, el espíritu es lo que decías tú, Mario, que a partir del próximo año, en el 2025, va a haber una elección para elegir democráticamente, es decir, que la gente vaya a las urnas a votar por los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Empecemos por ahí. ¿Bien o mal, Mario? Mira, desde mi punto de vista,
hay argumentos encontrados, buenos y malos. Primero, por ejemplo, dice la oposición que al elegir a los jueces, a los ministros, magistrados, jueces en el país de manera democrática, va a haber dinero del narcotráfico, de grupos empresariales, va a estar tomado por ciertos grupos políticos, por ciertos grupos sindicales o cualquier poder fáctico. Mi pregunta inicial que yo le haría a la oposición, ¿y ahorita no los hay? Ahorita no hay dinero, hay grupos del narcotráfico, no tienen jueces a que les dan todas las resoluciones a favor, o grupos empresariales, o grupos políticos. Ahorita ya existe. Ahora, no, esto también me queda claro, con esta reforma no tengo la certeza de que vaya a haber más de eso o menos de eso. Eso no te lo podría asegurar. Pero de que es que de ahora en adelante va a haber eso, no, ya existe. Eso hay que dejarlo bien en claro. Bien en claro. Ahora, por la otra parte, quien propone la reforma, dicen que ahora estas personas, al ser elegidas por el pueblo, se le van a deber al pueblo su posición, entonces van a hacer las resoluciones en fin de las mayorías y de lo que quiere el pueblo y demás. Así seleccionamos gobernantes en el país. ¿Le dan siempre al pueblo todo lo que quiere? Pues claro que no, tampoco. Entonces lo que dicen resolver también probablemente no resuelven, pero también lo contrario. Entonces es contradictorio todo esto. ¿Tú cómo ves, Arnoldo? En términos generales. Pues yo me gustaría meterme a otro tema porque creo que ese tema ya lo hemos platicado en otros. A mí me gustaría, pues ya está aprobado. O sea, ya se aprobó, ya pasaron las 17 legislaturas, ya es un hecho. ¿Qué sigue? O sea, viene ahora sí la parte más pesada, que es la implementación. La ley secundaria. El tema de las leyes secundarias, el tema de los temas de las cuestiones presupuestales. O sea, en lo federal van a decir, bueno, pues de ahí sacamos de los fideicomisos que extinguimos, pero no los destinaron ya a otras áreas. Primera, segunda, hay otros fideicomisos, ok, pero todos los poderes judiciales estatales tienen fideicomisos para poder respetar los derechos laborales de los jueces que pueden tener toda una vida en una institución que ahora no podrán ser, a lo mejor no son elegidos y tendrían que finiquitarse. Yo creo que requiere una planeación importante, tanto en el aspecto de armonización legislativa y normativa legislativa de los congresos locales o federales, del Congreso Federal, normativa de los poderes judiciales al interior, presupuestaria de todos los poderes judiciales, y también ahora el tema de cada poder en sus comités que van a hacer las propuestas dependiendo del número, porque eso sí puede variar. Yo creo que van a copiar exacta la reforma constitucional en cada estado. Para los estados. Sí, sin embargo puede variar, a lo mejor que si la propuesta en la federal es 3, puede ser 2, o al final sí va a haber una propuesta de mínimo 5, 6, 7 dependiendo de cada estado. Pero bueno, esas propuestas, hay que recordar algo, cada juzgado tiene una materia, cada juzgado tiene una especialización, cada juzgado tiene una competencia. ¿Cómo se va a delinear a través del INE o el IETAM las áreas de votación? Es decir, si una persona, su competencia, te lo digo con conocimiento de causa de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por ejemplo, si una persona tiene su competencia en el distrito primero, que es Ciudad Victoria, pues tendrá que ser votado en la circunscripción de Ciudad Victoria, que abarca también municipios aledaños. Pero ¿acaso ese distrito está a la par del distrito electoral? ¿O un magistrado? No está. No, claro que no. Un magistrado que tiene una competencia en toda la zona sur por una sala regional penal, ¿va a ser votado en esta sala o en todo el estado? Los que tienen competencia en todo el estado, Entonces, hay muchas dudas, es verdad. Hay mucho trabajo. La reforma constitucional federal dice que la mitad del 25 y la mitad del 27. Sí. Para mí, incluso lo más sano para los estados es dejarla hasta el 27 porque tienen que organizarse bastantes cosas. Y ya en el 27 hay otra elección. Que seguramente yo creo que les da la oportunidad de decidir si quieren el 25 o el 27. El tema más importante para la implementación está ya olvídate de los artículos como hablábamos del fondo. ¿Qué van a decir los transitorios? Bueno, ya se sabe qué se dicen los de la federal, pero ¿qué van a decir los locales? ¿No? Sí. Sí, es un tema que la implementación, ahí va a estar la parte medular también, el tema presupuestal. Ahora, siguiendo con la narrativa política y un tanto económica de lo que decían, que iba a suceder al aprobarse esta reforma. Se decía que al aprobarse esta reforma iba a desplomarse el peso, se iba a retirar la inversión, iba a caer la Bolsa Mexicana de Valores. Pues bueno, hasta el momento no ha pasado. De hecho, hasta el momento el IPC mexicano, la Bolsa Mexicana, va a la alza, el peso se ha fortalecido contra el dólar desde el día de la aprobación. Subió un poco desde antes, porque los mercados se preparan, obviamente, y ahorita
no es reflejo de la aprobación, sino desde hace 3-4 meses cuando subió de 16 a 20 pesos. Sí, pero no ha habido la debacle esta. No ha habido la debacle que pintaban tan catastrófica. Ahora, pues bueno, como dice aquí el maestro Huerta, pues ya está aprobada y ahora se tiene que trabajar en base a ello. En cuanto a los argumentos también de que yo creo que no son ni siquiera válidos, que Morena y aliados quieren tomar el poder judicial, desde mi punto de vista, pues no creo que sea tan cierto. Simplemente de la manera actual de cómo se eligen desde antes de la reforma es los ministros los nombra el presidente de México, los magistrados los nombran los gobernadores, los jueces de control del distrito, ¿de dónde salen? No, Pues sí los consejos de los consejos de las judicaturas. Quien encabeza el consejo de la judicatura es el presidente del poder judicial de cada estado en la federación. Entonces, a ver, sí hay un mecanismo de la carrera judicial y todo lo demás, pues también hay un cierto control por parte de quien ejerce el poder ejecutivo en todo el órgano, en todos los niveles del poder judicial. Por lo que si ese fuese el fin, solo tomar el poder judicial por parte del oficialismo, sería pues cuestión de tiempo de que la mayoría de los jueces, la mayoría de los magistrados y los ministros del país sean afines al partido en el poder. Por lo que ese argumento yo tampoco lo tomaría como tan potente para llamar a que esto es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo vieron el proceso, digamos, de aprobación de la reforma? Me gustaría dividirlo en dos partes, en dos maneras de verlo. Primero, las formas. Primero, lo jurídico. Hay actualmente, hoy entiendo, algún juez de distrito, no me acuerdo de qué estado, federal, pero con sede en algún estado, concedió una suspensión provisional para que no se publique el decreto ya después de la aprobación de los congresos estatales. ¿Hay algo que pueda hacer la oposición en este sentido, Arnoldo, para detener la promulgación? ¿Algo relacionado con la manera en la que se realizó el proceso de aprobación? Pues mira, ya hubo 2 suspensiones durante el proceso. Actualmente esa la desconocía. Contra la publicación me mencionas, yo creo que debe ser de hoy o ayer, o sea, sí. es instantánea. Técnicamente, en teoría, debería respetarse. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Ha habido casos como el que hubo hace días de una suspensión de una jueza de 1600 que quiera detener la discusión de un Congreso Federal del constituyente permanente. O sea, pues, híjole, bien lo dijo Monreal, o sea, a ver, estamos en otro. Claro. Y volvemos a lo mismo, es lo que ocasionó el momento actual, hombre. La verdad es que, por ejemplo, ayer platicaba con unos compañeros y platicábamos sobre el antes, ya lo hemos dicho aquí, las actitudes de los líderes de los poderes. ¿Por qué la reforma del INE se pasó hasta el próximo año a estudiar? Desde mi punto de vista es porque no le convenía a los partidos satélites de Morena que le hicieron ganar las 2/3 partes. No, porque reconocieron la voluntad que estaba, o sea, vaya. También del Consejo General, o sea, sí. Entonces, creo que si políticamente la titular de la Suprema Corte hubiera tenido mejor entendimiento político, lectura de las cosas que podían pasar, claro, pues a lo mejor se hubiera manejado diferente la situación. O sea, en Estados Unidos hay una cuestión que da el informe del presidente de la nación de Estados Unidos, se llama State of Union. Sí. Ahí van todos los poderes. Y alguna vez que lo he visto, no completo, tampoco me voy a decir que no me los aviento, pero las imágenes, cada que decía Obama o Trump o quien le tocara, la corte nunca se para y nunca aplaude. Claro. Pero es una costumbre en ese país, ¿ya? O sea, si vuelve a ganar Trump o gana Calama y no lo hacen, es normal. Pero vamos a recordar cómo empezaron las cosas. Porque en un evento presidencial no te paras a la verdad. O sea, una imagen muy simbólica. No hay ciertas cosas que son de analizarse porque siempre se ha hecho. O sea, ¿para qué ahorita? ¿Cuál era la necesidad? Entiendo la posición de la ministra Piña en ese caso, en ese evento específicamente, donde no se para. Porque, digo, en formas políticas, una persona de tu misma jerarquía, que en teoría es presidente del Poder Judicial, la presidenta en este caso, versus el presidente del Ejecutivo aquí en el país, son de la misma jerarquía. No es nadie por encima de otro. Pero por tema de cortesía. Claro, sí, es una cortesía, no política. Significa que ya me exacto. O sea, si hubiese sido... En cambio se toma como grosería, güey. En cambio se fue lo que pasó, grosería. De hecho, digo, no soy amigo del presidente, pero me imagino que así fue. Y también puede ser todas las
reformas que trataron de hacer, pues la extinción de los fideicomisos. La extinción de los fideicomisos, el no quererse bajar los sueldos. En ese tipo de detalles, yo creo que ahí radica echar para atrás ciertas partes de la reforma de Saldívar. Vuelvo a lo mismo. El titular de la Corte es una posición muy política. No es 90% jurisdiccional y es político. Al contrario, es mitad y mitad. Se me hace, o a lo mejor hasta más político, porque eres el titular de la política al interior pública y al exterior también. Sí. ¿Ya? Sí. Las salas, los ministros a sus salas a responder. Ellos no tienen por qué tener una posición política. Pero tú, titular de un poder que representas un poder literal, aunque no sea de índole político, es una representación política. Claro. Ahora, yo siento que la Corte estaba no entiende ni siquiera la realidad política que vive el país. Y yo creo que eso estaba pasando también. A ver, simplemente, desde la primera manifestación que hicieron hace semanas, se manifestaron enfrente del Poder Judicial. Es como si yo salgo a manifestarme enfrente de mi casa. A ver, yo me manifiesto a donde me quiero manifestar, que me hagan caso. Pero yo me manifiesto en mi casa. Pues es como cuando estoy viendo la tele y me empiezo a decir cosas y además en una guerra muy cuesta arriba para ellos por la mala imagen que tienen los jueces en el país en general. Es decir, cuando uno revisa las encuestas sobre confianza de la ciudadanía, los jueces salen igual de mal evaluados que los diputados, que los tránsitos, que las policías preventivas. Es decir, era muy difícil en la narrativa ciudadana que los jueces recibieran la simpatía de la población en esta lucha, que uno puede decir si es justa o no, pero desde ahí creo ya iba en desventaja esta cruzada que inició el Poder Judicial. Vamos ahora a lo político. Lo que vimos el martes fue la aprobación en el Senado, ya tarde, casi en miércoles. Pues fue una operación política pesada, sí, pesada. Pesada. Sí. De ataque. Exactamente. Del viejo, de la vieja de la vieja guardia priista de los 70s. Por un lado, y por otro, una oposición pues completamente desarticulada, desdibujada, ¿no? Desarticulada. No sé qué opinan. Incapaz de hacer negociación, incapaz de formular una contrapropuesta, incapaz de... Es que me impresiona la oposición. Ahora, simplemente ver el discurso del senador Cortés. Sí, el pleito de Yunes Cortés los exhibió a todos. Todos los memes que han salido de los videos de la cantina. Cortés. Aún recuerdo cuando nos vimos en la capilla. A ver, totalmente fuera de lugar cómo han manejado la situación. El senador también de Campeche, de Movimiento Ciudadano, que también... A ver, es entendible que todo esto pase. Lamentablemente, todo el mundo pensaba, todo el mundo pensaba que el traidor iba a venir del Revolucionario Institucional y llegó de Acción Nacional. Sí. Hoy vemos en Twitter que ayer que Fox pide que quiten ya a Marco Cortés y que empiecen a hacer cambios. Está realmente la oposición desarticulada. Y les digo la realidad, independientemente de los puntos que puedan tocar o si puedan tener razón en ciertas cosas o no, necesitamos en México una oposición seria, real, fuerte, que realmente pueda articular ciertos clamores populares, ciertos clamores de la gente, que encabecen verdaderas batallas y no estén haciendo esto. Va a seguir pasando esto. A ver, la torpeza de la oposición por su enojo expulsar a Yunes y toda la familia Yunes, que no estoy defendiéndolos, tienen muchas señalamientos de todo tipo, de las cosas más perversas que pueden existir. Sin embargo, al expulsarlos, simplemente todas las reformas posteriores ya tienen las dos terceras partes. En lugar de buscar conciliar. Y todavía vienen varias reformas. Y todavía vienen varias reformas. No se ha acabado la historia. No, claro que no. Entonces, desde ahí, mal. Y luego, cada vez, es que sigo con Marco Cortés, cada vez que habla ese señor, dice un delito. A ver, confiesa un delito. Sí. Se para en el pleno y abusa del fuero. Se para en el pleno y dice que es que yo te dije que íbamos a poner a tu esposa de alcaldesa de Boca del Río. Tú hasta el senador y al año la destituimos y te ponemos a ti. Impresionante. Y sube tu padre de senador porque es el suplente. A ver, son delitos tras delitos tras delitos y no se da cuenta. Es lo que más me impresiona. No podemos tener esa clase de oposición en México. ¿Coincides, Arnoldo?
Sí, ya parecemos disco rayado porque Pues que es como dice Albert Einstein, ¿no? O sea, hacer lo mismo esperando resultados diferentes se llama locura. Es la definición de locura. Exactamente. Entonces ya lo hemos platicado aquí de los pocos perfiles. Digo, me da risa. Ya es un hecho notorio los memes de Noroña y Lili Telles. O sea, qué barbaridad. Bellaco, o sea, bellaco. Y la verdad, con todo respeto para el que es fan o no del senador presidente de la Cámara, Noroña, qué calidad el señor, hombre. O sea, qué calidad. Hasta le abrió qué la calidad blusa a una senadora. Solo con verla. Con la vista. Con la o vista, sea, con todo lo digo con admiración, no soy fan de todo lo que dice ni mucho menos, pero qué calidad el señor de haber llevado, cómo llevó la cámara, cómo nunca se ganchó, cómo o sea, parecía un poco... Había momentos que parecía que estaba a punto de explotar, pero nunca... Yo la verdad, perdió ahora sí lo digo con mucho respeto, no me van a decir machista así, pero pareció un poco hasta desquiciada la senadora, o claro, sea, definitivamente. llámame por mi nombre y así, oye, bueno, ya, o sea, que Bellaco. sigue, sí. No, hasta los memes sea, que salían de el Noroña, señor- están padres los de el presidente Noroña tratando de contener al diputado Noroña. Sí, o sea, parecía que era... El tema al que voy es que sí, o sea, ya creo que el mundo al revés, ¿no? Como que Estamos viviendo estábamos momentos acostumbrados inéditos. a ese Sí, tipo de sí, sí. actitudes a la izquierda, ¿no? O a lo que era el Perelo, y ahora lo ves de acá y resulta bien difícil de creerlo o de comprarlo, es la palabra. No, y falta hablar de la irrupción en el Sí. Senado. No, y de, es lo que de- platicábamos, de la gente, que ¿verdad? platicamos alguna vez en otros escenarios. Tienen que cambiar las caras, tienen que reintegrarse los partidos de la oposición, tienen que hacer otras cosas, no pueden dar los mismos mensajes y con las mismas personas. O sea, es una mala combinación. Esto va a seguir pasando, ¿por qué? Porque simplemente el partido en el poder, quien controla las fiscalías o quien controla cómo se maneja los designios en el país, pues tiene carpetas de absolutamente todos de que han hecho toda clase Sí, de por delitos. Dios. Entonces, mientras no sigan, si siguen poniendo a las mismas personas con las mismas cuotas de poder, con los mismos grupos, con las mismas tranzas que han hecho toda la vida, Los van a seguir doblando. los van a seguir doblando, por el amor de Dios. Son las Sí, personas y más... Esa fue una de las fuerzas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda su carrera. Podrán decir mil cosas, pero en 20 años nunca le encontraron algo de solidez a ver, yo creo que cualquiera que lo hubiera encontrado Ya no estaría ahí, un tema claro. de corrupción muy marcado, ya no hubiera llegado ni de presidente. O sea, No hubiera esas llegado. teorías de que no, es que no querían desestabilizar. No, a ver. Si hubieran tenido la Estuvo oportunidad, el claro. el PAN de Calderón, estuvo el PRI de Peña, por Dios, o sea, ellos... Fox. Sí, un poco, Desde o sea, Fox. con las fiscalías, cómo los usaban la PGR. ¿Tú crees que si no encontraban un expediente de lavado de dinero, de... Pegasus, de Peña. Sí, o sea, por Dios, estaría el señor en la cárcel, o sea. Claro. Entonces, pues yo creo que deben de aprender de los errores y aprender de lo que hicieron bien los de frente, güey. Claro. Y pongan gente nueva. Ahora, pensando en el futuro, hay una percepción en la cual a lo mejor yo podría coincidir. Que sí es una transición muy diferente a todas las anteriores. Normalmente el presidente que se va desde el día de la elección empieza a hacerse hacia atrás, ¿no? Empieza a dejarle el camino ya al que llega. Aquí estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo a un presidente protagonista hasta el último minuto Sí. de su administración, que además, también es cierto, le está dejando a Claudia un país con muchos candados, que a lo mejor ella puede estar de acuerdo, no estoy diciendo lo contrario, pero la impresión que queda es como que le está dejando poco margen para ella llegar y establecer una narrativa política propia. ¿Coinciden? Yo no creo tanto, Miguel, la verdad, porque mira, todo lo que está pasando yo creo que es parte de ya un programa que traen tanto el presidente AMLO como la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, que sea presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, quien va a ser la asesora jurídica de la nueva presidenta, desde ahí te está hablando Sí. que está totalmente coordinado esto. Claro. O sea, realmente, y si es como dice el presidente, que a partir del 1 de octubre él ya no vuelve a aparecer, Se va a su rancho. se va a su rancho al, pues, digamos, a la Sí, a la chingada. chingada, así lo se llama. Se va a su rancho, a la chingada, y a estudiar geología y arqueología y demás. Y no vuelve a aparecer en la vía pública del país, pues yo creo que sí habrá suficiente tiempo
tiempo, 6 años, para que la presidenta haga una propia narrativa. Ahora están en el plan C, faltan 17 reformas constitucionales y 2 a leyes secundarias adicionales que reformar, que también, pues bueno, ya le tocará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum trabajar sobre ellas. Lo que sí es que le deja un país en manos de ella, como lo podemos ver en la foto que de hace 2 días con las Fuerzas Armadas. Muy simbolista esa foto. Sí, que es una foto muy potente. Sí. ¿Tú cómo ves esta transición, Arnoldo? No, pues yo creo que, a ver, vamos a hablar las cosas como son frías sin meterle análisis político y demás. El presidente todavía no se va. No se va. Y le tocó un mes con el Congreso que él logró. Porque no lo logró. O sea, es la presidencia más corta. Es la ratificación de una aprobación masiva de lo que él hizo en 6 años. Con todo y los errores que se pudieron ver. O sea, es algo impresionante. Entonces, yo creo que está ejerciendo todavía su poder. Yo creo que también la presidenta Claudia, a partir del 1 de octubre, pues va a ejercer la continuidad de lo que ella cree que es válido y le conviene de parte del anterior sexenio, y va poco a poco ir planchando su proyecto político individual. Porque yo entre los críticos, o sea, la oposición que cuestiona a la 4T, veo 2 posiciones a veces muy, muy contrastantes entre sí. Unos que dicen, va a ser el títere de López Obrador, ¿no? Esa es clásica. López Obrador va a seguir mandando. Y quien dice, Claudia se va a pelear y en un año va a mandar a López Obrador. Carácter, o sea. Yo no creo que vaya a ser ni títere ni que se vaya a pelear. Yo creo que ella va a ejercer su propio liderazgo. Yo creo que el presidente López Obrador sí se va de la vida pública del país y sí creo que va a crear una nueva historia. Realmente la presidenta Claudia. No creo que suceda así. Y por otra parte se habla mucho de la incursión en la política del hijo de Andrés Manuel del partido. Es otro de los temas, sí. Y hablemos estatalmente, ¿cuántas personas cuántos apellidos conocemos en el estado que el abuelo, el hijo, el nieto, la nieta, la bisnieta? O sea, simplemente lo que acabamos de ver de Yunes en Veracruz, ¿verdad? O sea, Yunes, Boca del Río, siguen siendo. Entonces, aquí sí, o sea, no, el apellido no te prohíbe, no debería prohibirte. El famoso sí vale, no vale. Política, o sea, claro. El famoso sí vale si yo lo hago, no vale si tú lo haces. Bueno, o sea, se me hace una crítica un poco. Volvemos a lo mismo. Pues ya no les queda. Que en paz descansen los Moreno Valle, los Cabeza de Vaca, en todas partes estamos los Murat, en Oaxaca, en todas partes suceden este tipo de cosas. Es correcto, pues muchas gracias. Vienen tiempos interesantes. Ahora sí estamos a ¿qué día es hoy? Hoy es 13. 13 estamos 13. Bueno, los primeros 13 de septiembre ya se acabaron el mes. O sea, yo no sé qué vas a hablar. Estamos a menos de 20 días de que asuma la presidencia Claudia Sheinbaum y empezaremos a ver qué de todo esto que estamos hablando ya no nos dejaron programa de qué 1 de octubre. No. Seguramente nos encontraremos antes. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.